Empezamos, ¿ya? Vamos a la página 21 del módulo de ciencias y empezamos con el reino Plantae. Nosotros sabemos que Teofrasto empezó a dividir a las plantas en dos, ¿verdad? En plantas criptogámicas y fanerogámicas. Las criptogámicas son aquellas que no presentan flor ni semilla, presentan y tienen reproducción asexual, mientras que las fanerogámicas, todo lo contrario, tienen flor, tienen semilla, por lo tanto tienen reproducción sexual. Pero eso no es suficiente, eso es en general. Hay criterios para clasificar a los seres vivos dentro del reino Plantae. ¿Cuáles son esos criterios? Presencia o ausencia de tejidos conductores. Existen plantas que tienen tejidos conductores y otros que no tienen tejidos conductores. La presencia o ausencia de semilla, es lo que hemos hablado, ¿no? Que pueden ser cripto o fanerogámicas. Luego, la protección de la semilla. Hay semillas que son así abiertas, como por ejemplo una semilla de naranja o el maíz. Yo lo agarro, lo boto y crece, pues un maíz, ¿no? Mientras que hay otras semillas que tienen una protección, por ejemplo, la palta. Ustedes agarran la palta, lo siembran y no es que crece una palta, no. Hay que saber plantar una palta. Está creciendo la palta, le abren, le sacan la semilla de su protección, lo vuelven a plantar nuevamente. Así es como lo hacen, ¿ya? Entonces, las plantas no vasculares, las que no presentan tejidos conductores, se llaman briófitas. Y las vasculares pueden ser con semilla y sin semilla. Las que no tienen semilla son terófitas y hay varias divisiones, ¿no? Las que ven ustedes acá. Y las con semilla pueden ser al descubierto, ya les he dicho, los que no necesitan una protección y los que son protegidos. Los descubiertos se llaman las gimnospermas y las protegidas son angiospermas. Aquí va una explicación de lo que es la planta sin semilla. Nosotros sabemos que son todas aquellas las que presentan reproducción asexual. Son plantas sin tejidos vasculares, pocos diferenciados, carecen de xilema y floema, no tienen raíces, bla, bla, bla. Listo. Ejemplo, la clase hepatopsida, que son las hepáticas. Estos como musgos, ¿ve? Que crecen como si fuera césped, igualito. En los troncos viejos, en los troncos que ya están pudriéndose. Ahí. Luego vienen las pteridófitas, que son las que tienen semilla, ¿no? Tienen xilema, tienen floema. Ya saben que el xilema y floema son conductos vasculares, una que transporta savia bruta y la otra savia elaborada. Son importantes, ¿por qué? Porque son pioneras en el proceso de sucesión secundaria. Son indicadores de suelos ácidos, intervienen en la formación de suelos y algunas son de uso medicinal. Aquí tenemos el helecho, el culantrillo, cola de caballo. Estos son los medicinales. ¿Se acuerdan? Que mamá no tiene para ir al médico, se compra unas plantas que son mucho más efectivas, es más, y nos curamos rápido. Luego tenemos las plantas con semillas, que son las gimnospermas. Recuerden que las gimnospermas son las que no tienen protección, ¿verdad? Tienen los óvulos o rudimentos seminales al descubierto. Carecen de verdaderos flores, pero tienen estructuras reproductivas llamadas hojas estaminales o estropilófilos masculinos, que producen microesporas. ¿Sí? Ahí tenemos al cicas. Miren, la división gingófitas, el famoso ginseng, solo hay una especie representativa, la ginkgo biloba, donde habita en la China y es medicinal. Las coniferófitas
son leñosos, producen resinas que se utiliza para hacer pinturas y colorantes. Ejemplo, el romero. ¿Han oído hablar del romero? Eso que tiene un olor bastante fuerte. También el ciprés, el romerillo. Miren, la secoya es un árbol bastante longevo que puede vivir, ¿cuánto? De 3.500 a 4.000 años. Miren, muy longevo la secoya. Las angiospermas son aquellas que tienen escondidas sus gametos, está protegida. ¿Se ve? Tienen la semilla protegida por una estructura cerrada llamada ovario. Bla, bla, bla. Aquí hay 220.000 especies distribuidas en 400 familias. Ahí tenemos las monocotiledóneas, que tienen una semilla con un cotiledón, y las dicotiledóneas, que tienen 2 semillas con 2 cotiledones. Profe, ¿qué es un cotiledón? El café, vamos con el café. Recuerden la semilla del café. Cuando nosotros abrimos el café, vamos a encontrar como si hubiera, yo le agarro por la mitad, lo doblo y salen 2 semillitas, ¿verdad? ¿Sí? Ese señor es dicotiledonia, porque tiene 2. Mientras, por ejemplo, la pepa o la semilla de la naranja, que es uno solo, de la mandarina, ese sería monocotiledonia. Acá tenemos nosotros las diferencias entre las mono y las di, en las semillas, en la raíz, tallo, etc. ¿Ya? Ejemplos, miren, ejemplos de monocotiledóneas. El maíz, el trigo, arroz, caña de azúcar, toditos ellos. Dicotiledóneas, el frijol, la soya, col, rábano, etc. Profe, ¿Sí? el Hola. aguaje sería dicotiledón y monocotiledón, ¿verdad? No, solo puede ser uno de ellos, y es di. Pero, ojo, en el aguaje, cuando se separan, hay algunas semillas que se separan y no de las 2 semillas va a crecer un fruto, no. Solamente del único. ¿Ya? O sea, son dicotiledóneas, pero crecen cuando solo crece una nueva planta cuando los 2 están juntos. Cuando se separan, no van a dar origen por separado a plantas nuevas. No. Solo cuando están juntos. Esa es la diferencia. Aquí debería decir histología vegetal, no historia vegetal. ¿Ya? La histología vegetal. Chicos, solamente en la histología vegetal es necesario saber esto. Esto de acá. Nosotros sabemos esto, todo lo demás es pan comido. ¿Ya? ¿Hasta dónde está el tema? Vamos a ver. Tejidos secretores. Parece que toma todo. ¿Eh? A ver. Los tejidos vegetales pueden ser de 2 tipos. Los meristemáticos y los definitivos o los adultos. Los meristemáticos son aquellos que permiten el crecimiento, mientras que los tejidos adultos ya no permiten el crecimiento. Por eso se llaman definitivos. Los meristemáticos pueden ser de 2 tipos. El apical o el lateral. El apical, que le llaman también meristemo primario, es aquel que le permite crecer a la planta en forma longitudinal, o sea, que le permite crecer a la planta en tamaño. Mientras que el lateral, que es el meristemo secundario, permite crecer a la planta diametralmente, o sea, le permite engordar a la planta. ¿Ya? No confundir, ¿eh? El apical de longitud, el lateral de diámetro. A esta célula o a esta hoja apical le conocemos nosotros como la famosa guía. No sé si ustedes han oído alguna vez cuando han estado en su casa, mi mamá dice, voy a preparar un té de guía de guayaba. ¿Han oído? Cuando estamos con unos cólicos, mamá viene, hay
un té de guía de guayaba y te va a pasar. Y efectivamente tomamos ese té y nos pasa. Miren, a esa guía de la guayaba nosotros lo conocemos como el tejido apical. ¿Sí? Y es aquel tejido que le permite crecer. Luego tenemos los adultos. En los tejidos adultos o definitivos tenemos los de protección, los de sostén, fundamentales y vasculares. De protección, su mismo nombre lo dice, protege. Y aquí tenemos la epidermis y el tejido suberoso. Si no me equivoco, el tejido suberoso está formado por células muertas, mientras que la epidermis por células vivas. El tejido de sostén, colénquima y esclerénquima, ¿qué hacen? Se encargan de sostener a la planta. Creo que el colénquima es de células muertas y la esclerénquima de células vivas. Está formada por células vivas. Tejidos fundamentales son aquellos que les permiten elaborar sus propios alimentos y almacenarlos. Es decir, aquí está el clorofiliano y el de reserva. El parénquima de reserva es pues el que va a permitir almacenar, digamos, o permite la formación de un fruto, porque la sustancia de reserva del fruto, de la planta es el fruto. Finalmente, los tejidos vasculares, muy conocidos ellos, el xilema y el floema, que se encargan de transportar el primero la savia bruta y el segundo la savia elaborada. Deben recordar que el xilema está formado por tejidos, por células muertas, mientras que el floema por células vivas. Listo, chicos, eso es todo lo que nosotros tenemos que saber. Lo demás es dar lectura, por ahí algún truco, algo nuevo. Empezamos, ¿ya? El meristemo primario está en la parte terminal, cono vegetativo en la raíz. Se encarga del crecimiento longitudinal, ¿ve? Le permite crecer a la planta de altura. El secundario, crecimiento lateral, grosor de las plantas. Pueden ser de 2 puntos, el cambio vascular y el cambio suberoso. El cambio vascular ocurre en los tejidos vasculares, que son xilema y floema, mientras que el suberoso ocurre en el tejido de protección. Se encarga de formar el suber y la fedodermis. Los tejidos adultos o definitivos, aquí están los de protección. Son epidérmicos y suberosos. La epidermis, ¿qué es la epidermis? Se encuentra en plantas jóvenes, en partes jóvenes de una planta, formada por células vivas. Ojo, la epidermis es por células vivas, por lo tanto el tejido suberoso es por células muertas. Se encuentra, bla, 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 está cubierta, ya listo. Todo es para darle lectura. El tejido suberoso no dice, pero está constituida por células muertas. El tejido de sostén, que es el colénquima y esclerénquima. El colénquima se encarga de darle flexibilidad a los tallos jóvenes. Por lo tanto, está constituida por células vivas. Mientras que la esclerénquima le da dureza, le da rigidez. ¿A quién? A una planta. Por ejemplo, esa planta que está en la alameda, la última planta, es un árbol ya que tiene años. Esa planta tiene muchísima esclerénquima. ¿Por qué? Yo le toco y no lo puedo mover. Incluso voy con mi tractor, tampoco lo voy a poder mover. Tengo que escarbar para recién sacarlo. Imagínense cuántos años tiene esa planta y sus raíces están bien fijas al suelo. Luego tenemos los tejidos fundamentales. Eso dice, ¿no? ¿Dónde estoy? Tejidos fundamentales. ¿Quiénes son los tejidos fundamentales? ¿Recuerdan? Parénquima clorofiliano y parénquima de reserva. ¿De qué se encargan? Se encargan de producir los alimentos de la propia planta, o sea, la fotosíntesis, y de almacenarlos para cuando no haya fotosíntesis. El parénquima clorofiliano obviamente va a tener clorofila, ¿no? Y dentro de la clorofila se encuentra el pigmento verde de las plantas, donde se encuentra en el mesófilo de las hojas con el tejido cortical y permite la fotosíntesis. No se olviden, ¿ah?
El parénquima clorofiliano nos va a permitir la fotosíntesis. ¿Qué funciones cumplen? Ah, no, la fotosíntesis nada más. Luego viene parénquima de reserva, ¿no? Aquí está, ¿ven? No ha salido completo, parénquima de reserva. Obviamente que almacena sustancias orgánicas e inorgánicas. Ya les había explicado eso. ¿Qué cosa van a almacenar? Nutrientes. Para la planta, no para el hombre, para la planta. Ejemplo, hay varios tipos de parénquimas. Ejemplo, el amiláceo, que almacena almidón. ¿Dónde hay almidón? Papa, yuca, camote, pituca, etc. Otro, el parénquima acuífero. Su mismo nombre lo dice, acuífero, agua. Este parénquima almacena agua. Las plantas suculentas presentan parénquima aerífero, es decir, que almacena aire. Por eso pueden estar desplazándose en el aire. Las suculentas almacenan gases y las acuáticas, yo creo que está por demás, ¿no? Las acuáticas van a almacenar agua. Finalmente tenemos los tejidos vasculares, que son el xilema y el floema. El xilema se encarga de transportar savia bruta desde la raíz hasta las hojas y el tallo de una planta. Mientras que el floema se encarga de transportar la savia elaborada desde la hoja a todos los órganos de la planta. ¿Listo, chicos? Esto sería toda la clase del día de hoy. ¿Dudas?